Hace unas semanas que estaba incluyendo en mi meditación matutina, que hago pues prácticamente todos los días, una práctica específica en limpieza de emociones. Esto, aunque parezca una cosa como típica de los gurús y de los místicos, ¿no? De la gente que vive en el Himalaya, realmente creo que podría aplicar a cualquier persona del día a día y en el mundo actual. Creo que en nuestra sociedad hispanohablante, sobre todo, no está implementado este tipo de ideas que una práctica de emociones es necesaria para nuestro día a día. Muchas veces entramos en la racionalización. Yo me acuerdo desde pequeño que estábamos siempre con la idea de que no, es que las emociones son cambiantes, vienen y van, no hagas caso a tus emociones, que si tienes lágrimas de cocodrilo, que si estás intentando falsear algo. Y tendemos a siempre tener esta constante duda sobre lo que sentimos porque no nos podemos aferrar a ello. De alguna manera las emociones nos hacen sentir cosas que a veces no estamos cómodos, a veces para bien y a veces para mal. Y en vez de intentar entenderlas como un compás que nuestro cuerpo nos está guiando hacia algo, intentamos verlas como algo que nos están alejando del control que realmente queremos. Esto no es así en todo el mundo y creo que es una cosa tendiente, sobre todo de las culturas hispanas, por sobre todo una filosofía de que tal vez las emociones nos intentan reflejar como algo débiles o personas menos fuertes. Pero en culturas más nórdicas, incluso aquí donde estoy viviendo yo, que es en Suiza, realmente se hacen unas filosofías distintas e incluso se incorpora más en toda la cultura como tal. Es común, por ejemplo, el tema de tomarte bajas por estrés y fatiga laboral. Lo que igual en otros países sería visto como una debilidad, aquí se ve como parte de un proceso incluso de sanación y una enfermedad. Y yo creo que este hecho de que no esté implantado en la sociedad realmente nos hace más vulnerables que una persona que lo está teniendo en cuenta. Y lo veo un poco como una falta de higiene, casi como la persona que no tendría una higiene dental. De la misma manera que ahora se hace conocido, ¿no? Que tienes que hacer una vez al año una revisión al médico, tienes que entrenar todos los días, hacer una mínima cantidad de ejercicio físico para que tu cuerpo no se quede atrofiado y hacer una revisión dental cada año, cada 6 meses, con una limpieza para que te puedan quitar todas las cosas que se han ido acumulando con la comida que se estaba haciendo. La cosa es que yo siento que la limpieza emocional es prácticamente parecida y igual o incluso más necesaria que una limpieza dental. De la misma manera que cuando tienes un dolor de muelas no puedes hacer prácticamente nada que no sea centrarte en ese dolor de muelas, cuando uno tiene un bloqueo emocional es como que realmente no puede hacer nada. O sea, pierde toda facultad de operación en el mundo. Tienes una falta de claridad, tu día a día se vuelve cada vez más agrio, más amargo, más oscuro. Y es una tendencia constante a tener que depender de otras cosas, como por ejemplo estar constantemente haciendo ejercicio de alta intensidad, teniendo que estar constantemente buscando estímulos externos para intentar evadir esta constante sensación negativa. Y realmente uno va entrando en una espiral hacia abajo que ni siquiera se está dando cuenta que está entrando. Esto es como la analogía de la rana. Si buscas en YouTube rana siendo cocida, hay varios vídeos de las ranas que no tienen una percepción del calor y la temperatura igual que los humanos, que las ponen en un agua de la temperatura ambiente. Entonces la rana está tranquila como si estuviera en una charca. Pero empiezan a subir la temperatura de la olla lentamente, haciendo que la rana cada vez se vaya acostumbrando poquito a poco a la temperatura cada vez más caliente del agua, hasta que finalmente el agua termina hirviendo. Y la rana, cuando se da cuenta que el agua está hirviendo y tiene que salir, no tiene suficientemente fuerza para salir de la olla, entonces termina muriendo cocida. Y yo creo que esta analogía se aplica a muchas cosas, pero en especial para este vídeo sería con el tema de las emociones. De entrada, igual cuando somos niños, como podríamos decir que somos el agua, la rana metida en el agua de temperatura ambiente, todo está bien. O sea, cuando eres niño literalmente estás sonriendo por cualquier cosa, haces el tonto por no pensar en nada y es una tendencia natural a estar contento, a estar feliz. Normalmente los niños no nacen enfadados y si nacen enfadados es porque han tenido algún tipo de problema. Pero de la misma forma que poco a poco se va subiendo la temperatura del agua y haciendo que la rana poco a poco se vaya cociendo, es posible que los seres humanos vayamos acumulando emociones negativas. Y sin un proceso realmente detallado y consciente de tener limpieza de esas emociones, es como que poco a poco podríamos estar acumulando cada vez más y más y más emociones negativas y sin darnos cuenta, después de 1, 5, 10, 15, 20 años de emociones negativas impactándonos cada día, hace que nos vayamos convirtiendo en esa rana que estaba realmente en un
agua hirviendo y que no se daba cuenta ni siquiera de que estaba hirviendo. Es posible que con esta analogía la gente no termine de creérselo y que diga, bueno, y si tan importantes son las emociones, y tan importantes nos afectan en nuestro cuerpo, ¿por qué no realmente hay una forma de liberarlas, ¿no? Si dormimos todos los días, ¿por qué no se pueden liberar emociones todos los días con ello? Y bueno, yo te diría lo mismo que si los dientes son tan importantes para comer, ¿por qué se te caen si comes azúcar? Y ¿por qué si son tan importante el cuerpo para moverse se te atrofia si no lo mueves? Mi teoría actual es que realmente el cuerpo sí que tiene sus mecanismos para liberar emociones, por ejemplo a través de ejercicio o a través del sueño y dormir. Es por eso que uno de los síntomas que la gente tiene cuando está en depresión es una gran cantidad de sueño. El cuerpo tiende a limpiarse de alguna manera, la manera que sea. Y si no lo puede hacer a través de sueño porque te lo estás forzando de alguna manera, pues lo harás a través de comida, a través de buscar estímulos positivos o intentar buscar un entorno lo más agradable posible porque tu espacio interior está absolutamente roto por dentro. Pero para una vida actual, moderna, donde estamos sometidos a una gran cantidad de estímulos, y además hemos perdido una de las grandes formas de limpieza emocional, que son los apoyos sociales, ya que la tendencia natural de nuestras sociedades actuales son vivir aislados, es la tendencia a la que estamos yendo y a la que vamos a terminar, aislados cada uno en un cubículo metidos, pues realmente hace que seamos más vulnerables de hecho a las emociones. Si la ola afecta a una persona, antes, con un grupo social adecuado, con un entorno adecuado, con un ejercicio físico adecuado, a esa persona la afectaría, pero no tanto como para pasarlo de manera continuada al resto de gente. Pero si esa ola afecta más fuerte a una de las personas y no tiene un entorno adecuado, la pasará a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Es como que las olas que van viniendo de estímulos externos o de capacidades internas de cada persona, a día de hoy con una sociedad tan individualista, termina haciendo que nos afecte bastante fuerte, más de lo que hubiera afectado en un pasado. Así que este ejemplo de la gente que dice, no, es que mis abuelos aguantaron durante años y pudieron aguantar guerras y hambrunas y lo que fuera. Es probable que tus abuelos tuvieran un sistema más fuerte social, lo cual hacía que tuvieran una mejor conexión a la hora de liberar emociones. También me gustaría decir que, por ejemplo, las sociedades actuales requieren más el uso de emociones para el día a día. Probablemente nuestros abuelos, a la hora de hacer cualquier tipo de operación o actividad, no necesitaban tantas emociones, más que simplemente trabajar de manera eficiente y constante. Sin embargo, en el mundo actual, donde todo afecta de alguna manera, tu capacidad de conducir puede ser afectada por las emociones, tu capacidad de poder aprender o poder ser competitivo dentro de un trabajo es bastante afectada por el tipo de emociones. Por tanto, aunque tal vez no seamos más débiles y podamos ser resistentes a las emociones que nos están afectando, el nivel de sutileza que hace falta en el día a día y las operaciones diarias, en el mundo actual requiere más el uso de emociones y tener esa capacidad emocional interna. Y aquí es donde viene un poco cómo hago yo el concepto de liberar emociones, limpieza emocional, limpieza de interna, como la quieras llamar. La primera de todas yo diría que es a través de expresión artística o expresión física. No significa que tengas que estar corriendo como un animal o pegándote de puñetazos para liberar emociones de alta intensidad, pero sí que es cierto que cierta expresión artística, sobre todo si tiene cierto movimiento con uno mismo, puede ayudar a liberar emociones de una manera rápida y sencilla. Aprender a bailar, intentar moverte en base a lo que tu cuerpo siente, realizar yoga, estiramientos y actividades relacionadas sobre todo con la conexión emocional. Esto puede ser más sutil, incluso como pintar un cuadro, escribir algo. De alguna forma esto te ayuda a liberar las emociones más básicas y las que están más a primera vista. Y sí, es cierto que si vas a boxeo o si corres muy fuerte o si entrenas hasta matarte, vas a liberar ciertas emociones de rabia, ira, frustración, etc. Y a veces es lo que uno necesita. Pero esto lo vería como la primera barrera que uno tiene. Y además, si no se llega a las siguientes barreras de emociones, es probable que uno vuelva a acumular frustración, odio, rabia, que son las emociones como más intensas y más fáciles de liberar. Después de esta yo diría que la siguiente es la terapia. Es fácil, sencilla, básica, está demostrada de que te puede ayudar en muchas formas. Y aunque mucha gente sigue pensando que la terapia es como algo raro y no es algo que está muy comúnmente popularizado, realmente una sola sesión te puede ayudar de muchas cosas. Te puede quitar emociones un poco menos pesadas, como por ejemplo la tristeza, la agonía, la soledad. Y también te puede empezar a enseñar de dónde están viniendo todas esas emociones de alguna manera, que yo creo que es lo importante. De la misma manera que cuando vas a un dentista, que te haga una limpieza una vez al año, no te va a quitar las caries que ya tenías, sí que te va a hacer una prevención y además si el dentista es un buen profesional, es probable que te haga preguntas de dónde vienen tus hábitos alimenticios o qué hábitos están haciendo que tengas peores caries.
Pues de la misma forma viene con un psicólogo. Cuando estás con un buen profesional, es probable que este psicólogo después te empiece a hacer preguntas de dónde vienen esta clase de emociones y por qué estás sintiendo de esta manera. Con una o las sesiones que la persona que os recomiende, es probable que puedas empezar a profundizar, a tener un poco más de conexión con lo que estás sintiendo y qué es lo que está pasando alrededor. Tal vez esa frustración que tienes que estar descargando todo el tiempo a base de pegar puñetazos contra un saco, te viene porque realmente sientes que la gente que tienes a tu alrededor no te está escuchando o no te está comprendiendo. Tal vez con un poco de terapia y un poco de trabajo te pueda ayudar a entender la gente de tu alrededor y pensar que tal vez esa gente está haciendo lo mejor que puede, al igual que tú. Por tanto, igual la necesidad de tener que pegar puñetazos se te va después de un par de sesiones. Para terapia se podría hacer un vídeo completo sobre ello, pero lo mejor es encontrar a alguien que realmente conectes y que realmente sientas que es un buen profesional. Está bien por eso hacer una pequeña entrevista antes de entrar en una terapia y contarle toda tu vida a una persona desconocida. Una entrevista de 5 o 10 minutos con una persona y notar cómo te sientes te puede cambiar completamente. Y si no tienes para pagar terapia, ChatGPT está empezando a funcionar bastante bien como psicólogo. No quiero incentivar a nadie a que lo utilice como psicólogo, pero se está acercando bastante a lo que sería una terapia real. Y una vez que uno empieza ya a pulir esta clase de emociones, normalmente empiezas a entrar en otro tipo de emociones un poco más sutiles, un poco más delicadas, como puede ser la vergüenza, la indiferencia, la apatía incluso, o puro dolor emocional que ni siquiera sabía que estabas teniendo. Para esto normalmente suelen ser mejor más prolongadas sesiones de terapia o empezar a utilizar ciertas prácticas como pueden ser las de yoga, meditación o ciertas respiraciones que te pueden activar ciertas partes de esas emociones. Muchas veces las emociones se pueden quedar almacenadas en partes del cuerpo que uno ni siquiera sabía que tenía. Problemas de circulación, problemas de respiración, problemas de dolores. A veces tienen que ver más de lo que uno piensa con emociones que no se han sido manifestadas. Ahora, ¿esto quiere decir que todas las emociones tienen que ver con una conexión con nuestro cuerpo? Puede ser, pero sinceramente uno no puede dejar de lado completamente una medicina física y tampoco soy médico para recomendar lo contrario. Así que las emociones tienen su efecto, pero también uno tiene que mirar su cuerpo y no todo son las emociones. Pero lo que sí que me centraría sobre todo sería mirar el resultado. El resultado que uno tiene cuando consigue liberar ciertas partes de las emociones. Lo primero de todo que se siente como si hubieras liberado una gran carga de encima, cuando sobre todo tienes emociones que llevas con ellas durante años, décadas, incluso, medio siglo con ella encima, te puedes sentir que realmente has soltado algo, como si hubieras perdido una parte de ti. Es extraño verlo así. Sientes más claridad mental, sientes más fluidez en las cosas que estás haciendo y diciendo, sientes más conexión con el resto de gente. Atraes a otro tipo de personas que tal vez no estabas atrayendo antes. Y sobre todo, más importante es que la tendencia natural es a tener salud, bienestar, prosperidad, cosas que tal vez antes estaban siendo un esfuerzo agónico para intentar conseguirlas. Para mí, durante los últimos años he estado haciendo bastantes prácticas de ese estilo, me gustan mucho estos temas y además me gusta también sentirme bien, como a todo el mundo, y sí que he descubierto que a través de las prácticas emocionales y sobre todo a través de la meditación, introspección y terapia, uno consigue profundizar en emociones que realmente llevan ahí enquistadas durante mucho tiempo. Te ayuda también a tener límites y a saber de dónde están viniendo emociones negativas y sobre todo, y más importante, es a uno tener más claridad, más paz mental y más bienestar, lo cual, a día de hoy, ayuda mucho en el siglo XXI, donde tenemos que depender prácticamente de nuestras mentes y de nuestros corazones.